Bueno, para hoy vamos a hablar del tema de hilos, como para hacer un repaso para lo que se nos viene en términos de programación concurrente. Entonces, vamos a hacer un repaso de este tema. Luego, espero que ya para la próxima clase estemos hablando de RPC y de RMI. Entonces, les pido que vayan preparando esos temas por su cuenta. Sin embargo, pues yo les estaré explicando los temas, estos dos temas adicionales ya la próxima semana. Entonces, por ahora vamos a arrancar con hilos, ¿listo? Entonces, para la programación concurrente, pues vamos a necesitar este concepto. Hay que recordar primero qué es programación concurrente. Entonces, vamos a hacer referencia a concurrencia cuando un software estará haciendo de forma simultánea respuesta a peticiones que varios clientes estén solicitando. Entonces, a eso le llamaremos concurrencia. Es decir, el hecho de que un sistema de software pueda recibir varios elementos, varias peticiones bajo un protocolo tipo HTTP eh, de varios clientes de forma simultánea. ¿Sí? A eso se le va a denominar concurrencia. Normalmente los servidores manejan esa concurrencia, o sea, por defecto ustedes si toman un software tipo Apache o un contenedor tipo Glassfish, van a encontrar que ellos van a dar soporte a muchas peticiones de forma simultánea. Eso implica que por dentro van a tener toda una gestión de concurrencia que está basada normalmente en lo que llamamos hilos. Entonces, un hilo viene a ser un proceso que está establecido dentro de una ejecución típica de un programa. ¿Listo? Es la representación de un proceso en términos de su ejecución, ¿sí? En términos de una instancia. Entonces estaríamos hablando de eh, eh, el uso de varias instancias de un elemento en proceso, ¿listo? Dentro de un sistema de software. Entonces, podríamos hablar en términos de procesos, así como vemos aquí, va a maximizar un poquito. ¿Sí? Fíjense que vamos a hablar del ciclo de vida de un proceso. En esta figura, pues podemos ver cómo funciona un proceso en general. El proceso cuando está creado, voy a poner acá, cuando el proceso está creado acá, entonces vamos a encontrarnos con que es la instanciación, lo que llamamos instanciación. Es muy parecido al tema de la programación orientada a objetos cuando usamos la palabra reservada new para crear un objeto de la clase XYZ. Eso implica la ocupación de memoria y, digamos, ya el tema de ejecución por parte del sistema operativo del proceso que estemos llamando. Entonces, aquí estaríamos hablando de eh, un, una instanciación. Cuando la instanciación se hace, pues toca verificar si está lista o no, y cuando está lista, entonces empezamos con este otro proceso de indicar, digamos, el estado de listo. Y en términos de listo, esto hace referencia a qué va a tomar de prioridad el sistema operativo. Entonces el sistema operativo podría indicar perfectamente unas prioridades en términos de básicamente unos turnos. Entonces, si este proceso que está instanciado está listo para operar, se pone en una lista tipo cola, dependiendo de la situación, también puede ser una pila, etcétera, pues se le establece un turno y cuando llegue su momento de ejecución, pues la instancia pasa a ser ejecutable por el procesador. Eso pues es lo que normalmente ocurre en términos de un sistema operativo. Entonces pasa de listo a ejecución. Entonces ya tendríamos un sistema en ejecución. Ese sistema pues es un proceso que ha sido instanciado desde la fase inicial que fue su creación. Y luego pues vamos a tener dos opciones. O pasamos a que se termine luego de que se cumpla todo su proceso o se bloquee de acuerdo a alguna situación en específico. ¿Listo? Por ejemplo, que quede en espera. ¿Sí? Que quede en espera solo será actuante
cuando le llegue alguna petición específica por parte del sistema operativo. O simplemente se ejecuta y termina. Eso sería el ciclo de vida de un proceso. Los procesos pues se representan básicamente en, en programación simplemente como la instanciación, normalmente por ejemplo, de una clase, y si instanciamos una clase crearíamos un objeto. Ese objeto internamente va a tener métodos que podríamos ejecutar de acuerdo a una necesidad específica, y esos métodos son los ya denominados procesos. ¿Listo? Y los procesos se ejecutan en función de lo que organicemos, eh, digamos, como elementos eh, que son parte de un sistema general. Por ejemplo, si tenemos un proceso que recibe peticiones de clientes en un servidor, entonces esta instanciación de estos pequeños servidores van a permitir la captura de información que viene de los clientes para poderla procesar. Entonces, la acción de procesar a través de estos métodos le llamamos proceso y viene instanciado, eh, digamos, como un hilo que podrá ser repetido n veces cada vez que haya n clientes. Esa es la idea. Bueno, continuemos acá. A ver, dentro de estos procesos, pues el grupo de procesos van a estar, digamos, controlados a través de un shielder, mi inglés está peor que el de Petro, un scheduler, a ver cómo se pronuncia eso. Procesos, pues un planificador de procesos básicamente. Entonces, toda esta gestión de los procesos estará establecido por un planificador de procesos que suele ser parte del sistema operativo, ¿sí? Por ejemplo, en Linux se maneja mucho, por ejemplo, el cron, que gestiona los tiempos de operación de ciertos procesos. Y, por ejemplo, también orientado a eventos, podríamos hablar en términos de cuando uno abre varias ventanas, cómo una ventana u otra van a tener tiempos distintos de instanciación cuando se crean, cuando se les da doble clic a un mismo programa. Lo que estamos haciendo es dos instancias. Por ejemplo, si abro dos veces el Word, me va a abrir dos ventanas Word. Esas dos son instancias diferentes y han arrancado en tiempos diferentes. Entonces, eso lo gestiona el sistema operativo. Eh, Por supuesto, a nivel de programación, pues la idea es que automaticemos o hagamos de forma muy automática el proceso sin que tengamos que depender del sistema operativo. En el ejercicio anterior que ustedes tenían que hacer del chat, ahí hablábamos que de pronto ustedes podían crear instancias de clientes cada vez que fuera necesario, y lo único que tenían que hacer era ejecutar varias veces el cliente. Luego se les generaba varias ventanas y cada ventana representaría una instancia de ese cliente. Eso significa que le estamos delegando el proceso de creación de clientes al humano a través del sistema operativo. Cada vez que le hacemos doble clic al programa representando el cliente, pues simplemente el sistema operativo va a crear una nueva instancia y va a formar nuevos clientes, y cada uno va a tener un hilo. A eso le llamaríamos un hilo a cada uno de esos procesos, que son simplemente copias exactas en términos de memoria de la operación de los procesos de cada uno de esos programas. A la larga, cada uno de esos programas son idénticos. Todos esos programas son idénticos. ¿Listo? Son instancias de un programa único que se creó. ¿Listo? En el tema de Java, nosotros podríamos pedirle a un único programa que genere instancias de varias clases cada vez que sea necesario. Entonces, por ejemplo, cuando tengan el problema de los sockets, si yo tengo 20 clientes hablándole a un servidor, la idea es que el servidor genere una instancia por cada cliente que llegue. ¿Eh? Entonces, si tenemos 20 clientes, simplemente el servidor automáticamente deberá generar un hilo por cada cliente que llegue. Esa sería la intención. Entonces,
ese procedimiento pues lo podemos gestionar dentro del sistema, dentro del programa y le estaríamos, digamos, entre comillas, ahorrándole mm, procesos al sistema operativo a nivel, digamos, eh, en términos de operación, no tendríamos que ponérselo del lado del sistema operativo, sino al lado del programa que estamos desarrollando, al sistema de software que estamos desarrollando. Eso nos da un control, digamos, de forma muy automática a los programadores. Entonces, los programadores pueden decir que cuando un usuario haga doble clic, genere estas instancias internas para que no lo noten, pero internamente está trabajando varios hilos, es decir, varios procesos idénticos que están haciendo una labor específica. Bueno, mm, aquí vamos a mirar un mapa de memoria básico en un sistema operativo tradicional. Vamos a mirar que tenemos un sistema operativo tradicional. La memoria suele estar dividida en dos partes, en un espacio de usuario donde suele encontrarse la mayoría de la información relativa a los procesos de usuario y un espacio de núcleo donde reside el código y las estructuras propios del sistema operativo. Esto es típico a nivel de sistemas operativos. Ustedes ya vieron ese curso de sistemas operativos, pero es solamente por recordar que tendríamos esta diferenciación y los procesos estarían ubicados en el bloque de control de procesos. Pero en general lo que nos interesa es el tema de hilos. Fíjense acá en un sistema multitarea, en un sistema operativo multitarea, cómo estaríamos ocupando un espacio de usuario con proceso 1, 2 y 3, que son idénticos y los cuales internamente están haciendo cosas idénticas, solo que están puestos en el sistema operativo para que tengamos una labor tipo multitarea. ¿Listo? Entonces, los hilos, pues, fueron, digamos, un invento para los lenguajes de programación, eh, digamos, relativamente viejo, solo que ya desde los años 90, por, digamos, las capacidades técnicas de lenguajes como Java, pues se requirió con cierta urgencia solucionar el tema de velocidad y tiempos de respuesta, y eso implicaba eh, hacer muchos hilos para atender de forma simultánea a varias personas y a pesar de los procesos lentos, pues como se estaban haciendo en simultáneo, podríamos solucionarle a varias personas que son clientes a la larga en un sistema de software, pues eh, darles respuestas a una petición que estén haciendo. Normalmente esto tenía cierta relevancia en los bancos, por eso pongo ese ejemplo. En los bancos normalmente se necesita darle razón a los clientes en términos de personas que están usando máquinas que van a comunicarse a servidores para mirar temas de dinero, pues teníamos que tener respuestas realmente rápidas para que no se generen desconfianzas, ¿no? Piense por un instante que usted está en un cajero y que de pronto se le demora demasiado dar respuesta el cajero, usted ya se pone nervioso. Esa es la intención. Tocaba evitar a toda costa ese tipo de problemas de latencia y de demoras. Entonces ahí en estas épocas, estoy hablando de los años 90, pues surge, digamos, una necesidad imperiosa de uso de lo que llamamos hoy día hilos. ¿Listo? Eh, un hilo pues viene a ser un símil de lo que hace un sistema operativo y lo que busca es ejecutar varios procesos al mismo tiempo, bien sea por concurrencia o paralelismo. Dentro de estos procesos pueden haber varios hilos en ejecución. Cuando hablamos de concurrencia es atención simultánea de peticiones y paralelismo es la ejecución simultánea de procesos. ¿Eh? En el caso de paralelismo hablaríamos de procesos que son diferentes. Un proceso A y un proceso B que están corriendo simultáneamente. ¿Listo? En el caso de concurrencia es un proceso A que es idéntico a otro proceso B, que los dos son idénticos y están atendiendo peticiones. ¿Listo? Dentro de un proceso puede haber varios hilos de ejecución. Por lo tanto, un hilo puede definirse como una secuencia de control dentro de un proceso que ejecuta sus instrucciones de forma independiente. Entonces aquí podemos ver
en los procesos. ¿Listo? Digamos, la concurrencia a dos niveles en términos de procesos e hilos. Entonces, aquí vamos a hablar de P, por ejemplo, como procesos. Fíjense que este proceso P1 tiene dos hilos, mientras que este proceso em, P2 va a tener cuatro hilos. ¿Listo? Entonces, a la larga, el sistema operativo lo que va a revisar es cuántos procesos llevamos. En este ejemplo tenemos tres procesos. Cada uno tiene una cantidad de hilos específica. ¿Listo? El sistema operativo simplemente los va a ejecutar de acuerdo a lo que le indiquemos en el programa, en la programación que hagamos. Entonces tendríamos un espacio de usuario que es, en términos de sistema operativo, pues es la parte que podemos tocar los programadores. La parte siguiente, pues ya es el tema de lo que llaman núcleo kernel, y entonces el kernel pues se encarga sobre todo el tema de la gestión y manejo de la memoria RAM, más el tema de drivers y eso que pues no es core de este curso. Entonces la idea es que se tenga claro que en la parte del espacio de usuario, ahí van a estar ubicados, ahí vamos a tener ubicados, a ver, aquí vamos a tener ubicados los procesos. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, voy a borrar acá. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en términos de concurrencia. ¿Listo? A ver si rollo aquí. Listo. Entonces, los procesos son entidades pesadas. Su estructura pues estará compuesta por varios hilos, y el núcleo es el que los va a atender y va a tener control de eso en función de lo que indiquemos con el lenguaje de programación. Para solucionar el problema, digamos, para abstraer esa problemática de decirle al sistema operativo que lo maneje en forma simultánea y que tengamos varios procesos con varios hilos y que los gestione en forma simultánea, pues existen librerías que nos ayudan. Y entonces, pues ahí es donde yo siempre los friego con el tema de los APIs, ¿no? Entonces recuerden, espera a ver qué pasó aquí. A ver, acá el tema de APIs. Los lenguajes de programación tienen APIs para la gestión de hilos, todos los lenguajes de programación. Aquí en este curso pues hablamos mucho más de Java, digamos por lo que ustedes están muy, muy metidos en el cuento de Java. Y la idea es que el programador de las aplicaciones va a usar el API de hilos de Java, y por lo tanto va a estar en capacidad de manejar las librerías de hilos que gestiona el JDK. ¿Listo? El JDK de Java. Bueno, aquí hay un tema de estándares de hilos. Cada sistema operativo implementa los hilos del sistema como ellos quieran, como fueron diseñados. Aunque se puede hablar de la existencia de tres estándares. Particularmente existen los estándares Win32, OS2 y POSIX. La- eh, las dos primeras son propietarias. El caso de Win32 y OS2 pertenecen por supuesto a Windows, y al tema de OS2, que eso es de IBM. OS2 de hecho era parte o sea, este estándar OS2 está haciendo referencia a un sistema operativo antiguo que se llamó OS2. Y POSIX pues es lo que la mayoría de los Unix están gestionando. Es de código abierto y es una especificación, em, digamos, estándar para la mayoría de los hilos, de la gestión de hilos en los lenguajes de programación y su aplicación en sistemas operativos específicos. Particularmente POSIX funciona muy bien en los Unix, Linux y demás. ¿Listo? Em, por su parte, los hilos en Java están implementados en la máquina virtual de Java, en la JVM. Bueno, aquí le llaman MVJ en términos en español. ¿Sí? MVJ, máquina virtual de Java. Y que a su vez está construida sobre la librería de hilos nativas de la plataforma correspondiente. Es decir, si la máquina virtual está sobre Windows, pues el sistema de librerías internas del JDK va a estar estandarizado para Windows. Si estamos en Linux, pues la máquina virtual va a trabajar sobre los estándares de Linux. Y entonces estaríamos hablando de Win32 y de POSIX en cada caso. Eh, por supuesto, todo eso para nosotros es transparente. Esto es solamente cultura general, como dicen, entonces
No es que vayamos a meternos en ese rollo interno, solo que lo sepan que existe. ¿Listo? Bueno, voy a cerrar aquí un momentico. Listo. ¿Cómo se implementan los hilos? Entonces, ustedes de pronto ya en algún curso ya lo hicieron. Tenemos a nivel voy a cerrar acá para que miremos otras opciones, pero básicamente, a ver si aquí tenemos algún gráfico adicional que nos ayude. Básicamente lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Una planificación de procesos de hilos. Este es un ejemplo de Solaris, ¿sí? En esencia nosotros no vamos a tocar la parte de lo que es el sistema operativo, sino que vamos a invocar su uso eh, en términos de qué, de Java, por ejemplo, o de Python. Sus librerías respectivas nos van a permitir eh, omitir este conocimiento, digamos, que implica la gestión de hilos y la gestión de memoria y todo el tema del uso de la CPU. ¿Listo? Como no es corto este curso, esto normalmente se ve en sistemas operativos, aquí en sistemas distribuidos, vamos a mirar cómo vamos a usarlo para desarrollar sistemas distribuidos como tal. Entonces, vamos a cerrar acá un momentico y miremos el caso de Java. Entonces, para reducir el problema, vamos a hablar de dos formas básicamente dos formas de uso, ¿sí? Dos formas de uso de estos hilos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del uso de la librería de la clase thread y el uso de una interfaz llamada Runable. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de la clase thread. Eh, este documento se los voy a dejar en el aula para que lo estudien y lo lean. Si hay preguntas, recuerden que me pueden hacer preguntas ahí por el foro. Yo les estaré respondiendo. Les estaré respondiendo en los tiempos de clase. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente que yo seguiré, es como si estuviéramos trabajando allá en la universidad, pero la idea es que yo les responda en esos horarios. Entonces, si hay preguntas, las pueden hacer en cualquier momento, pero yo estaré respondiéndolas durante el horario de clase. ¿Listo? La clase thread, ¿sí? Que es, digamos, una de las formas de generar hilos dentro de Java, pues es simplemente una clase que va a manejar o va a sobreescribir, acuérdense del tema de override, que estábamos hablando del tema de las anotaciones en Java, ¿cierto? El método run. El método run es un método existente digamos, por defecto dentro de la superclase de Java y simplemente en la clase thread se hace una redefinición. Ese método es invocado cuando se inicia un hilo. Entonces la idea es que run va a iniciar el hilo, ¿sí? Pero ese inicio de hilo depende del método start que pertenece a la clase thread. ¿Listo? Entonces el hilo se inicia con la llamada al método run y cuando termina, pues simplemente se acaba el hilo. ¿Listo? Se acaba la ejecución del hilo. Entonces vamos a mirar un ejemplo muy sencillo. Fíjense que el método, la forma de usar thread es a través de un extends, es decir, de una herencia. Recuerden que bueno, para mí la palabra herencia pues no es que esté muy bien. Vamos a usar la palabra extensión, la extensión eh, de, del- de la clase. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una clase que quiero, una clase a la cual quiero generarle un hilo, lo que debo hacer es ponerle el nombre muy clásico. Miren acá en el caso public class thread ejemplo, por ejemplo, en este ejemplo que está en este documento, que es bien diciente, entonces tenemos la clase thread ejemplo, y a esa clase le hacemos una herencia a thread. ¿Eh? Thread es parte de las librerías de la JDK, entonces pues va a funcionar de una. Simplemente le decimos la extensión y los entornos tipo NetBeans y eso pues la cogen de una. Entonces, fíjense que esta forma es muy sencilla. De hecho, es la más sencilla de todos los procesos de creación de hilo. Lo que va a hacer es que la clase thread ejemplo, como está aquí, va a utilizar herramientas
que están programadas en la clase thread, porque vamos a hacer una herencia, una extensión de eso. ¿Y qué sucede por defecto? Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es que constructor, nuestro constructor va a hacer una invocación super. ¿Listo? ¿Super qué es? Me toca explicarles eso, que deberían ustedes saberlo, pero yo sé que más de uno está perdido en el espacio, entonces lo digo. Esta super hace referencia a el constructor de thread. En este caso, super es una palabra reservada que nos va a servir para invocar el constructor de la clase que hemos extendido, a la cual hemos extendido. ¿Listo? Super funciona en todo, o sea, no solamente en thread, sino en cualquier otra cosa que extendamos, a la cual le hagamos herencia. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente eso. O sea que super es una invocación a thread. Entonces, super hace referencia a thread. Tengan eso presente. Entonces, esto que está aquí, ese es nuestro constructor. Lo voy a volver a pintar ahí para que se entienda. Ese es nuestro constructor. Y fíjense que es muy sencillo. Simplemente creamos el constructor con el nombre de la clase, thread ejemplo, y le pasamos por parámetros un string. ¿Listo? Cualquier cosa que le pasemos a thread, a su constructor thread, pues lo asumirá. En este caso le vamos a pasar un objeto de tipo string. ¿Listo? Entonces ahí está. Bueno, borremos acá todo esto. Y ya, esa es la primera etapa. Lo primero es crear una instancia. O sea, cuando vayamos a crear un objeto de la clase thread, ejemplo, ¿sí? Lo que nos vamos a encontrar es que vamos a crear una instancia por supuesto, de thread. ¿Listo? Con este super que está ahí, lo que estamos haciendo es invocando el constructor de thread. Y eso es todo lo que hay que hacer en la primera parte de creación. ¿Listo? Eso sería la creación. Bueno, ok. Como les estaba mostrando por ahí arriba, es la creación. ¿Listo? Luego cogemos y hacemos una invocación al método run. Fíjense acá, el método run. ¿Listo? Fíjense que run es un método ya existente. Aquí no lo tenemos anotado, pero muy probablemente su entorno de desarrollo va a hacer un override a run. ¿Listo? Acuérdese un override. Aquí cuando le aparece la arroba override. ¿Listo? Cuando aparecen esos textos, acuérdese a qué nos referimos. Entonces, aquí en ese run, lo que estamos haciendo ahí es simplemente iniciando una instancia, o sea, ejecutando la instancia que hemos creado previamente aquí. O sea, esto es creación, y esto ya es pues un nodo que estará a la espera. ¿Sí? Cuando se haya invocado, pues se ejecutará. ¿Listo? Y acá abajo, fíjense que tenemos esta tercera parte que lo tenemos en el main. Simplemente creamos una instancia de ejecución. ¿Sí? Entonces, acá esto sería una instancia. Entonces, fíjense que simplemente decimos new thread ejemplo, que es crear un objeto de esta clase. ¿Sí? Simplemente pasamos a Pepe como texto. ¿Sí? Y usamos el método start. ¿Sí? Cuando ejecutamos el método start que pertenece a la clase thread, que pertenece a la clase thread, pertenece a esta. Start pertenece a esta clase. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener una ejecución de run. Ese es el mecanismo. Entonces, voy a borrar acá, a ver, que me entiendan. Yo sé que esto es un poquito duro y hasta que no echen mano. De todos modos, yo les voy a dejar un ejemplo de funcionamiento, o sea, como para que yo les dejo un ejemplo en el aula de cómo funcionan los hilos, o sea, se los voy a dejar en Java.
pero la idea es que se entienda. Este es, repito el asunto, este es el primer mecanismo. Existen dos básicamente en Java. Ay, por Dios, espérenme. Estoy haciendo bobadas acá. A ver, ¿qué me dice? Eso. Existen dos mecanismos para crear hilos en Java. El primero es thread, y el otro es runnable. Este que estamos viendo en este momento es thread. ¿Listo? Qué implica thread? Repito, estoy recapitulando, es usar como extensión, como herencia, la clase thread que viene dentro del JDK y simplemente una clase cualquiera, que tenga métodos cualquiera, lo que se necesite, métodos, que tenga métodos, atributos que se necesiten para algún proceso en específico, simplemente hace un llamado a heredar lo que se tenga de thread. ¿Listo? Entonces, cuando eso ya se tiene, pues lo único que hay que hacer es crear un constructor que invoque mediante super el constructor de thread. ¿Listo? Eso es lo primero y estábamos hablando que eso es crearlo. Eso se llamaría creación. ¿Listo? Luego, luego, mediante el método run, que es un override, lo que va a ocurrir es que podemos hacer que se ejecute algo en específico. Fíjense que aquí está haciendo, en este ejemplo, estamos haciendo un for que simplemente está imprimiendo en pantalla el nombre, getName. En este caso, este getName hace referencia al nombre que estamos pasando por acá. O sea que muy probablemente este señor va a decir 1 Pedro, 2 Juan, lo que indiquemos. ¿Listo? Y al último, cuando él acabe, va a imprimir que el hilo ha terminado. Fíjense que este hilo termina cuando acaba ese for. ¿Sí? El hilo termina cuando acaba este for. Este for tiene 10 elementos. ¿Sí? Fíjense acá. Es decir, que este for va a repetir esta operación 10 veces. Recuerden, acá el que hizo este for, pues es algo chicanero, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, acá debería haber corchete y mínimo cerrarlo acá. ¿Sí? Lo que pasa es que no lo anota para indicar. Esto sirve para indicar dos cosas. Primero, que se sabe programación, ¿sí? Que se sabe cosas raras de programación. Y lo segundo es que en este ejemplo están indicando que lo único que está dentro del for es esta línea. ¿Listo? Entonces esta única línea de código pertenece al for. Por lo tanto no se le pone corchetes. Es una costumbre, digamos, de los programadores ya que se la saben todas. Entonces omiten escribir corchetes. Entonces, si yo solo voy a hacer una operación dentro del for, pues simplemente no coloco los corchetes, o sea, omito el corchete de acá y simplemente escribo la línea que pertenece a la operación, que es este caso, y luego, continúo con el resto. Entonces, en este caso, esto estará por fuera. Entonces voy a poner aquí los corchetes como para que me entiendan. Aquí arrancaría y acá tendríamos, ahorramos esto que quede bien, y acá tendríamos el for de arranque, esto es lo que se ejecuta, se cierra acá, ¿sí? Y luego imprimiríamos en pantalla que se acaba el hilo. ¿Listo? Entonces este es un hilo finito, ¿sí? Es un hilo que termina. Es un proceso que se repite 10 veces, únicamente se hace eso 10 veces. ¿Listo? Entonces, cuando yo haga start, cuando yo pida start, recuerden que start es un método que bajo la metáfora que están usando en esta estrategia, lo que está sucediendo es que cuando yo use la expresión start, que es un método, lo que va a hacer es buscar el run que tengamos dentro de nuestra clase que ha heredado cosas de thread y ejecuta lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces, técnicamente acá en esto que está aquí, todo esto que tenemos acá, nosotros podríamos tener cualquier operación que queramos repetir. Por ejemplo, la invocación de un método que venga de otro lado, lo metemos ahí, aquí adentro. ¿Listo?
y simplemente el run va a ejecutar, cuando yo diga start, inicia esa operación que esté invocándose ahí. Es así de sencillo. Listo. Bueno, ok. Entonces este start, cuando invoquemos start en una instanciación, lo que va a ocurrir es que vamos a ejecutar esto que está aquí adentro en este run. Esa es la idea. Bueno, entonces, fíjense el detalle. Acá en el main, lo que tenemos es dos instanciaciones. En una llamamos Pepe y le decimos que arranque, y en el otro le llamamos Juan y le decimos que arranque. Entonces, por último, indica cuándo se terminaron los hilos. ¿Listo? Esa es la idea. Aquí a borrar. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que aquí ponen el ejemplo. Fíjense que lo que va a ocurrir es que arranca Pepe, 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 Juan, Pepe, Juan, Pepe, Juan. Fíjense que esto es normal porque no están sincronizados los hilos. Fíjense este detalle. Acá, por ejemplo, tenemos que Pepe arrancó, hizo 4 operaciones y luego sí hubo un intercalado de aquí para abajo. En completo desorden, debo decir que no habría un control estricto, ¿sí? Y fíjense que Juan quedó al último. ¿Qué sucede acá? Que Juan, que el hilo llamado Juan, fíjense aquí, a ver si lo podemos mirar, fíjense que hay un hilo que le hemos puesto Juan y hay otro hilo que se llama Pepe. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que Juan tuvo percances para estar a la par de Pepe. Es un tema de orden aleatorio, es un tema, digamos, complejo. Sin embargo, a nivel de procesos, internamente el procesador entiende que tienen que ir los dos, tienen que ejecutarse los dos y tienen que presentarse en pantalla las operaciones, porque le hicimos un system.out.println. Entonces, en ese caso, lo que va a suceder es que él va a decir el número de operación y el texto que pusimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque arriba, acá en el código, indicamos eso. Mire el RON. Lo ponemos acá otra vez el RON. Aquí, a ver si cogió esto. Aquí, fíjense que este system.out.println está diciendo que imprima i, que arranque en 0, más un espacio, más getName. GetName hace referencia a que me bote el nombre del hilo, ¿sí? Que me bote simplemente el nombre del hilo. ¿Por qué? Porque cuando yo llamo acá a super, estoy diciendo que el hilo va a tener un nombre en específico. Cuando creamos una instancia, le vamos a pedir, vamos a dar el nombre en específico. Normalmente a nivel de programación, digamos ya avanzada, o por supuesto no va a ser Pedro, Juan, ni Miguel, ni nada de eso, sino será un código de operación de pronto de un consecutivo o de una secuencia en específico que nosotros estandaricemos. Entonces acá podría ser super, a cambio de este string que diga Pedro, podríamos hablar de un código 0004, por decir algo. Y que cada vez que se cree un nuevo hilo, entonces no diga 0004, sino 0005. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, acá abajo, espera, borramos aquí. Entonces, fíjense que lo que está imprimiendo es el valor de i en términos de la iteración, un espacio y el nombre del hilo que le pusimos en ese caso. Por ejemplo, acá estamos poniéndole Pepe y después le pusimos a otra instancia, le llamamos Juan. ¿Listo? Eso es lo que está pasando. Entonces, cuando lo ejecutamos, fíjense aquí en este pedazo, cuando lo ejecutamos, fíjense que la nueva instancia entonces está diciendo que vamos a arrancar con Pepe y luego vamos a arrancar con Juan. Es decir, técnicamente esta aplicación, este software que estamos mirando acá, tiene dos hilos del mismo proceso. El proceso lo vamos a llamar thread ejemplo y de hecho no tienen nombre. Fíjense que aquí no tienen variables, aquí no hay variables. Yo perfectamente pude haber dicho algo así como por decir algo, thread A,
igual a new thread ejemplo, ¿sí? Y el otro thread B igual a no, aquí estaremos aquí arriba, ¿no? Igual, igual a new thread ejemplo. Entonces, tanto el hilo A como el hilo B podrían ser variables, ¿listo? Podrían ser variables, solo que aquí no lo hicieron. Las instancias las hicieron de una new thread ejemplo Pepe y new thread ejemplo Juan, listo. Se les da start e inmediatamente arrancan, ¿listo? Y cuando arrancan, pues lo que va a hacer es lo que indique run, ¿sí? Que era lo que les estaba mostrando. Cuando se ejecutan, me está pasando lo mismo de ahorita. Listo, esperen, cerramos acá, listo. Y cuando ejecutan simplemente arrancan esto. Entonces les estaba diciendo, estos, estos resultados pues son de cada hilo, solo que el hilo llamado Pepe, que le pusimos Pepe, eh, se ejecutó primero, por lo tanto ha tenido una prioridad inicial que luego se empezó a compensar y fíjense que ya empezamos después de la operación cuarta, es decir, aquí la posición 3 que tenemos, empieza Juan y después se intercalan Juan, Pepe, Juan, Pepe, Juan, Pepe, Juan, Pepe, así sucesivamente, pero como Juan tenía que ejecutarse más veces, entonces, más veces en el sentido de que tuvo problemas al inicio, fíjense que aquí tuvo problemas al inicio, pues al final tenía que ejecutarse. Este tipo de cosas pasan porque los hilos que acabamos de mostrar acá, que son dos, uno se llama Pepe y el otro Juan, no están sincronizados. Eso lo veremos la próxima clase, la otra semana, porque acuérdense que mañana ustedes tienen que presentar el examen ese que les iba a poner en línea, ¿no? Entonces, para que estén pendientes del aula mañana, yo les aviso ahí por correo y todo eso, pero tengan presente que mañana tienen que presentar ustedes su examen para completar la nota con esos ceros espantosos que han sacado. Entonces, para que tengan presente eso. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la situación. Ya cuando veamos hilos sincronizados, pues entonces ahí me entenderán un poco mejor cómo lograr que ocurra Pepe, Juan, Pepe, Juan, Pepe, Juan, por ejemplo, o simplemente esperamos que Pepe acabe y Juan arranque. Cosas de ese estilo dependen de la sincronicidad que estamos utilizando. ¿Listo? Aquí en este caso simplemente son dos hilos que están corriendo gracias a la orden start que tenemos ahí y simplemente el resultado es este. ¿Listo? Entonces, ese es el primer método para ejecución, que eh, es el caso de usar thread. Entonces, thread viene del paquete Java tradicional, por lo tanto no es parte, o sea, no es una pieza adicional, sino que es del lenguaje propio. Entonces, no necesita importación, es una cosa obvia para el lenguaje de programación. Y como les estaba diciendo, fíjense acá sobre las anotaciones que tiene este documento, dice que el constructor thread tiene un texto, un string, como parámetro y recibe el parámetro de identificación del thread. Yo le puedo poner el nombre que quiera, a la larga es un string. ¿Listo? El método run contiene el bloque de ejecución del thread y dentro de él el getName devuelve el nombre del thread. ¿Listo? Es porque estamos usando arriba super y cuando digo getName pertenece a thread. Entonces simplemente trae el nombre. El método main crea los objetos, es decir, las instancias, y el método start simplemente ejecuta lo que tengamos en run. ¿Listo? Eso es en esencia. Y eso es así como funciona. ¿Sí? Bueno, aquí fíjense que dice, obsérvese en la salida del primer mensaje de finalización del thread main, la ejecución de los hilos es asíncrona, es decir, lo que estaba comentando, no están sincronizados, entonces genera, digamos, ese inconveniente que vimos allí, que el orden no se ve, simplemente un desorden al inicio y luego el procesador decide organizarlos y los gestionó uno a uno, salvo que al principio pues arrancó primero Pepe, el hilo Pepe. Entonces, todo depende de la ejecución, la invocación de la llamada, perdón, la llamada al método start y continúa su ejecución común y corriente independiente, de forma independiente. Entonces, en la salida los mensajes de un hilo y otro se ven mezclando. La máquina virtual asigna tiempos en cada hilo.
Ahora vamos a mirar la otra forma. Entonces, la primera forma, repito, para que no se pierdan, la primera forma fue la clase thread. El método para crear, o la metodología, mejor, para crear hilos, tiene dos formas básicas en Java. La primera es usando la clase thread, que la acabamos de explicar, y la siguiente es la interfaz Renable, o sea, utilizar Renable es un poquito más complejo, pero igual funciona muy bien. Es un método alternativo y se utiliza cuando no es posible usar thread como herencia. ¿Sí? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nuestra clase necesita hacer hilos y resulta que tuvo que extender para hacer alguna operación diferente a hacer los hilos. ¿Mm? Por decir algo, que tuvo que utilizar algo, una operación de otra clase para hacer sus procesos internos, ¿sí? Se hizo por extensión y no hay cómo hacer otra extensión. Recuerden que Java no tiene múltiple herencia, no tiene el concepto de herencia múltiple. Entonces este lenguaje de programación solo permite una herencia a la vez. Entonces la clase que tenga herencias, pues no va a poder hacer, que tenga herencias diferentes a thread, pues no va a poder hacer una invocación por herencia a thread como tal, tiene que hacerlo de otra forma. Y ahí es cuando viene Runable. Esa es la razón principal por la cual existe este otro método. ¿Listo? Por lo general, o lo que yo, pues digamos la experiencia mía, lo que yo he visto es que por lo general la gente trata de usar la clase thread porque es menos enredada a la hora de programar y lo que hay que hacer en ese caso es garantizar que la clase que vayamos a utilizar con hilos no tenga herencias, sino que use otros métodos para traer eh, las funcionalidades de otros elementos, normalmente por agregaciones, ¿sí? Y nos evitamos ese cirilí de la herencia y entonces simplemente le decimos que hereme de thread y listo. Pero bueno, miremos este caso. Eh, bueno, aquí están explicando, fíjense, lo que yo decía, bueno, sí, el documento no me deja mentir. Entonces aquí tenemos que, dado que no existe la herencia múltiple, entonces pues nada que hacer, la idea es usar Runable. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el ejemplo. Voy a hacerlo aquí y corramos esto acá. Entonces fíjense que el ejemplo no está usando una herencia, sino que está usando un implements. Fíjense que estamos usando una implementación porque Runable no es una clase común, es una interfaz. Entonces, aquí la idea es que la clase thread ejemplo va a utilizar la interfaz Renable. ¿Listo? Eso es todo lo que estamos diciendo ahí. Y su uso, que técnicamente vendría a ser una realización, ahí lo que va a suceder es que su uso va a implicar la posibilidad de usar run, ¿sí? De una. Fíjense que no estamos usando ni siquiera un constructor. Aquí estamos asumiendo que con Runable ya estamos creando absolutamente toda esta situación de creación, o sea, estamos estableciendo la creación y la espera para la instanciación. Entonces, fíjense que el funcionamiento, si bien es un poco más complejo, a la larga es más corto el código. Fíjense cómo está funcionando el método run. Recuerden que este es un override, es decir, que run está sobrescrito, lo estamos sobrescribiendo acá. En este caso, fíjense que vamos a hacer una iteración desde 1 a 5 en un for. Una situación muy parecida, fíjense que estamos diciendo que me imprima el nombre del hilo, ¿sí? Aquí nos toca llamarlo de una forma diferente. Aquí estamos diciendo, deme el nombre del hilo actual, ¿sí? Entonces, donde thread es una clase ya, digamos, establecida gracias digamos, thread está utilizando, o está siendo utilizada, perdón, está siendo utilizada por la interfaz aquí, por esta implementación. Entonces, nosotros simplemente la utilizamos como si se tratara de un método estático, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí simplemente estamos diciendo thread de una, como si estamos invocando el, la clase thread
muy parecido, piensen por un instante, muy parecido a lo que estamos haciendo cuando hacemos el llamado a mat. Por ejemplo, si quiero sacar la raíz cuadrada de un número, entonces yo digo, no me pongo a crear una instancia de mat, sino que digo de una, sin crear la instancia, sin crear el new mat, ¿sí? Simplemente digo mat.sqrt. Abro paréntesis el número. Ahí cuando hago eso, no estoy creando un objeto de la clase mat, pero sí estoy llamando, estoy invocando su método estático, en ese caso SQRT. ¿Listo? Aquí en este caso le estoy diciendo que invoquemos el método que estamos invocando es este, el current thread. ¿Listo? Internamente, gracias a la utilización de Runable, él sabe qué hilo se está ejecutando actualmente. El current está hablando de actualmente. Entonces, hilo actual es el que se está utilizando y deme el nombre de ese hilo. Pues por supuesto el hilo que le estemos dando, en ese caso el nombre que le vayamos a dar. ¿Listo? Entonces eso es lo que está sucediendo ahí. Y en el otro caso, pues aquí vuelve y juega. Esto de acá, este for, está corriendo hasta acá. O sea, este for no necesita corchetes, o sea, porque el corchete va acá y eso terminaría acá. ¿Listo? Entonces ese for está simplemente ejecutándose 5 veces y está diciendo, mire, 0 más espacio el nombre que tengamos de ese hilo, otra vez 1 más el espacio, el nombre del que tengamos ese hilo y así sucesivamente hasta 5. ¿Listo? Y luego aquí con este system.out nos está diciendo cuándo termina. Eso es en esencia. Entonces eso es lo que tenemos ahí. Ok. Ahora miremos, si bien este es el run, ¿cierto? Fíjense que estos son dos bloques, el método run, que es un override, está sobrescrito, y fíjense su ejecución, la fase de ejecución la haremos otra vez en el main acá, y en el main lo que nos estamos encontrando es que creamos instancias de los hilos. Fíjense cómo cambia la cosa acá, porque acá lo que vamos a hacer es que al hilo le vamos a pasar dos objetos, ¿sí? Fíjense que al hilo creamos un hilo. Aquí estamos diciendo que vamos a crear un hilo. Lo borro acá para que se entienda. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a crear una instancia de la clase hilo. Luego, entonces, esto que acabamos de hacer ahí, que estoy señalando, es un hilo. ¿Sí? Esto es un hilo. Bueno, entonces, aquí otra vez. Entonces, lo que está sucediendo es que ese hilo necesita dos cosas. El objeto que va a operar el hilo, ¿sí? Fíjense que es una nueva instanciación, y su identificación, que en este caso es Pepe. ¿Listo? Entonces, la creación de un hilo implica, mediante este método, necesita el objeto al que vamos a iterar muchas veces, digamos, el que va a tener muchas instancias, que es este caso, ¿sí? Esto de acá, este señor de acá, que es un new, estamos creando el objeto y se lo estamos pasando al hilo, y su identificación, que es este de acá, que es Pepe. Cerramos ahí el punto y le decimos punto start. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que hemos creado una instancia de un hilo de forma muy, digamos, abstracta, muy resumida. Entonces, creamos un objeto. Para crear ese objeto, el constructor nos está pidiendo el objeto que vamos a eh, instanciar varias veces, ¿eh? Y su identificación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este objeto que lo vamos a instanciar varias veces, por cada instanciación requerimos un hilo. Entonces, este es el primer hilo y este es el segundo hilo. Entonces, a este hilo 1 le llamamos Pepe y al otro hilo le llamamos Juan. Y usamos el mismo método start. Recuerden que start, el método start, lo que va a hacer es invocar el run. ¿Sí? Invocar el run. Es decir, este método start va a ejecutar este bloque del public void run. ¿Sí? Esto que está acá. Entonces, ahí, si bien es más corto, es un poquito más confuso. Yo les dejo el documento como para que se guíen. Este documento es muy claro. Entonces, si no me entendieron ahorita el asunto, pues lo pueden revisar con calma leyéndolo. Las personas que escribieron esto pues fueron muy claras. Entonces, voy a cerrar acá.
lo que va a suceder es que ya en el main, fíjense que en el main tenemos simplemente la invocación y se ejecutan igual. Esto va a funcionar igual. En este caso se tiene que observar cosas como la implementación de Runable en lugar de la extensión a la clase thread. El constructor que había antes no es necesario, ¿sí? El constructor, es decir, la creación como tal que teníamos antes, fíjense cómo lo teníamos antes, voy a ponerlo aquí rápidamente. Fíjense que aquí el constructor thread ejemplo, o sea, este constructor se va, este constructor ya no lo estamos necesitando, ¿sí? Este constructor ya no lo estamos necesitando para nada. Entonces, fíjense que aquí en la nueva forma, digamos con Runable, de una arrancamos con void run, ¿sí? No hay constructor. Entonces, fíjense que el constructor ya no es necesario. Y en el main se crea el hilo como tal, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que les estaba comentando en el caso anterior, yo perfectamente lo arranco como instancia de una, pero también puedo hacer esto. Fíjense que aquí el thread ejemplo, new thread ejemplo, creo una instancia donde puedo utilizar la variable como cualquier cosa. ¿Okay? Arriba no está así. Fíjense que él arranca de una, estamos mirando que él arranca sin nombre de variable. Simplemente se crea la instanciación en memoria. Para este ejemplo, pues no es necesario hacer una declaración de una variable con ese hilo, no es necesario. De pronto en otras cosas, en otros ejemplos sí sea necesario. Por ejemplo, cuando requerimos manipular el hilo o bloquear el hilo de alguna forma, pues de pronto es muy fácil utilizar el nombre de la variable a cambio de buscar el código del hilo y hacer la manipulación respectiva. Pues es más conveniente realmente ponerle una instanciación con nombre, es decir, con una variable, como está aquí abajo. ¿Sí? Por eso aquí en el documento hablan de que, obsérvese que la forma en que se crea el thread, esa expresión es equivalente a crear una variable con el nombre ejemplo y tener el nombre del hilo, en este caso new thread ejemplo. ¿Sí? Fíjese que ya cuando digo thread, pues ya es otra forma. Me explico. Esta cosa que está aquí, esto es para el caso de extends thread. ¿Listo? Mientras que el de abajo, ¿sí? Este de acá, es para el caso de Runable. ¿Sí? Esa es la idea. Si yo necesito crear variables con nombres que yo pueda después manipular. Y por supuesto, en ambos casos necesitaremos el start. ¿Listo? Eso es en esencia. Entonces ahí ya sabrían hacer hilos, pero yo que se entienda. Para terminar, fíjense que aquí pues tenemos el ciclo de vida de un hilo. Entonces tendríamos un hilo nuevo. A ver, aquí tendríamos un hilo nuevo. Y cuando le damos start, pues se ejecuta, se vuelve ejecutable. ¿Sí? Entonces hay una invocación a la ejecución. ¿Sí? Y él puede estar en dos estados, runable o no runable, o sea, ejecutable o no ejecutable. Y su finalización es controlada por el programador cuando se termina un ciclo, cuando se da una condición para detener el proceso, etcétera, etcétera. Cuando se acaba el proceso, normalmente, por no decir que siempre, cuando run termina su operación. Entonces, a run internamente tenemos que tenerle control de cuándo termina su operación. Dice, por ejemplo, aquí, en este caso, run, el método run, termina su operación por este for. ¿Sí? O sea, este for se repite 5 veces y entonces simplemente ahí termina la operación y ahí se acaba porque aquí tenemos el corchete, ¿no? Entonces aquí arranca, hace esto 5 veces y luego imprime esto y pum, se acabó el método run. Entonces cuando el método run acaba, se acaba el hilo. Esa es la idea. Si yo colocara acá, a cambio de este for, colocara un while, por ejemplo, un while de este tipo true,
lo que nos vamos a encontrar es que vamos a hacer un ciclo infinito y entonces el hilo continuará eternamente hasta que el sistema operativo lo bloquee de alguna forma, que normalmente es cuando el humano dice ya no más y cerrar la ventana o lo que sea. ¿Listo? Ese es el caso. Ese es el tema de hilos al inicio. Tenemos que ir mirando, es que vayan leyendo cómo es que se sincroniza un hilo. ¿Listo? Este documento creo que sí tiene, a ver si recuerdo, sí. Aquí tiene el tema de prioridades, que lo veremos al principio de la siguiente clase, y la sincronización. Entonces yo les voy a dejar este documento para que lo lean y que miren el tema de la sincronización y la próxima clase miramos la sincronización. Adicionalmente les voy a dejar un ejemplo para que le echen un vistazo, lo revisen, lo estudien, de por Dios estudien. Y entonces ahí van organizando esa temática de hilos. Cuando ya terminemos hilos, entonces empezamos a mirar todo el tema de RMI y bueno, antes de RMI vamos a mirar RPC y miraremos algunos ejemplos de RPC. Y luego con RPC y RMI, pues pasado ese tema, miraremos, digamos, el camino fácil, que ya está muy sistematizado, que es el tema de los web services y cómo vamos a sincronizar los web services. Pero por ahora necesito que se estudien el tema de sincronización de threads. Entonces, conclusión, ustedes, repasando lo que hemos visto en el semestre, ustedes ya saben sockets, ya saben el tema de TCP y UDP como protocolos utilizados en esos sockets. No les forcé a utilizar hilos porque los vi cojos en eso, entonces sí, internamente ustedes han manejado hilos, pero no los han sabido manejar, digamos, no es, digamos, no los han visto a fondo. Entonces, este tema de hoy que vimos es para que estén pendientes de cómo funcionan los hilos, porque vamos a mirar invocaciones simultáneas y el uso de varios hilos para ejecutar cosas. ¿Listo? Acabamos de ver el concepto de hilos. ¿Listo? Nos falta el tema de sincronización que lo veremos la próxima semana. Recuerden que mañana tienen examen teórico muy sencillo por el aula a la hora de clase. Y luego que acabemos este tema de sincronización de hilos, miraremos RPC y luego RMI. ¿Listo? Y luego miraremos web services. Cuando acabemos esas cosas, entonces pasaremos al tema de sistemas distribuidos peer-to-peer y daremos todo el tema de blockchain para que empiecen a conocer cómo funciona el blockchain y cómo lo gestionarían. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Espero que esté todo claro. Les voy a dejar un foro para que hagan preguntas y estén pendientes del tema. ¿Listo? Yo trataré de responderle lo más pronto posible. Normalmente voy a tomarme el tiempo de la clase para eso, pero si no, al día siguiente estarán con la respuesta. ¿Listo? Entonces estén pendientes de esas, de si van a hacer preguntas. Les voy a dejar este documento que es muy clarito, este documento es muy bueno, por eso lo tomé aquí de ejemplo. Y ahí se pueden guiar en el caso de la gente que está usando Java, que creo que es la mayoría. En el caso, en los casos, digamos, de otros lenguajes, en el caso de Python, por ejemplo, tolera multi herencia, entonces se maneja un poco diferente. Ahí sí ya queda en manos de ustedes averiguarlo cómo funciona, pero allá se maneja multiherencia y entonces la gestión es un poco diferente. De hecho, el tema de hilos en Python es mucho más sencillo. Entonces, cojan el tiro a este que con eso ya entienden el resto, o sea, el resto del uso de otros lenguajes. Bueno, dejemos hasta ahí. Espero que la pasen bien y pónganse a estudiar. Estamos hablando.